Hola, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, este vamos a tratar de que sea un video breve y es a los fines de complementar el video anterior, porque algunos me han escrito comentándome, bueno, cosas lindas y también comentándome que, bueno, al final pasó muy rápido, pasaron muy rápido los videos. Les quiero decir que eso fue por un defecto de que bueno, nosotros no estábamos usando el PowerPoint original, ahora sí, entonces eso ha podido hacer que mejoremos la grabación. Antes estábamos usando otro programa, otro formato. Bueno, esperamos que se haya mejorado, que se haya resuelto esto y que este video salga mejor. Bueno, un poco la idea de hoy es el día domingo, me parece que 22 o 23 de agosto, era tratar de complementar algunas cosas que pueden haber quedado inconclusas en el envío anterior. Y dentro de unos días ya les voy a mandar la segunda clase. Les envié por mail bueno, algunos comentarios a partir de una inquietud de una estudiante del grupo, y también les he enviado a través de la página de la universidad un archivo donde va bibliografía. A los que no están en el grupo de la universidad, después lo voy a subir mediante el Drive de Google, pues un archivo relativamente pesado, digamos de 50 megabytes, donde van una serie de libros que, bueno, son algunos libros que vamos a usar en el seminario. Como yo les dije, yo les voy a enviar muchos más libros de los que en realidad vamos a tener tiempo de trabajar, y no todos los libros que trabajemos los vamos a tener en formato electrónico, porque hay algunos libros que yo los tengo en papel pero no están digitalizados, ¿no? Bueno, hoy lo que vamos a conversar, bueno, acá estamos con el equipo de investigación. De izquierda a derecha está Edgardo Vaca, un profesor, digamos, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la Escuela de Trabajo Social de nuestra facultad. Está Claribel Secato, que ha sido egresada de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y ha sido integrante de nuestro equipo de investigación, y ahora está ocupada con las tareas de mamá, que ha sido mamá recientemente, para alegría de todos. Bueno, después está Lorena Alonso, una querida compañera de la Universidad de Villa María, psicóloga social, que estuvo radicada en España, en los Países Vascos, y ha vuelto hace poco tiempo aquí a Argentina, y bueno, también ha estado trabajando con nosotros en el equipo de investigación. Después está Javier Moreira, que es politólogo, es egresado de la Universidad Católica, ha trabajado conmigo hace muchos años, que venimos trabajando juntos en las materias de la Universidad de Villa María, y trabaja también en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública. Y actualmente Javier, para, bueno, orgullo de todos, es el director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Bueno, todos estamos orgullosos de él y tenemos grandes expectativas de las cosas que él va a ir logrando, seguramente. Bueno, después está la compañera Agustina Porta, que ha trabajado conmigo, lo mismo que Claribel. Ambas han trabajado conmigo en las materias de la Universidad de Villa María. Ahora es becaria de CONICET, de su doctorado, que está haciendo el doctorado en Administración y Políticas Públicas del IFAP, de nuestro instituto, ¿no? Y también es de nuestro equipo de investigación. Bueno, un orgullo para todos, una investigadora, lo mismo que Claribel, excelentes jóvenes, con un futuro promisorio. Bueno, después sigo yo, ahí el más gordo. Después está un compañero que es del Centro de Estudios Avanzados, que sale en la foto porque ese día, bueno, él, lo invitamos a formar parte de la foto del panel. Bueno, después está Gabriela Romer, una compañera de la Universidad de Villa María. Ella forma parte del plantel docente de la Universidad de Villa María en carreras de economía, de la licenciatura no me acuerdo si es la licenciatura en ciencia económica o en economía o en contador público.
y también forma parte del plantel docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Ciencia de la Información. Y además es docente en varios institutos terciarios y demás en Río Tercero. Bueno, y después está mi querida amiga con quien investigamos y siempre ha sido nuestra codirectora desde hace muchos años, yo creo que unos 18 años, 16 años que trabajamos juntos, hemos hecho muchos proyectos juntos. La querida Estela Reyes, que ha sido también vicedirectora de la Escuela de Ciencia de la Información cuando todavía no era facultad, trabajó activamente también para que sea facultad. Bueno, y este es un poco el grupo de investigación de aquí de la Universidad de Córdoba, ¿no? Bueno, esto ya lo conversamos algo la vez pasada, salió un poco mal en el video anterior, no voy a abundar, yo simplemente lo que les quiero comentar de este cuadro es que tiene un solo mérito, que es poner todas las cosas juntas. Que ustedes dirán, bueno, pero eso, ¿cuál es el chiste? Bueno, tiene cierto chiste porque cierto valor, cierto mérito, en el hecho de que habitualmente estas cosas están como separadas, y no están separadas. Incluso uno podría agregar allí la invasión a América, también. Digamos, la modernidad, la Revolución Francesa, el capitalismo global, e incluso la invasión a América, todo eso forma un cambio en la humanidad, un cambio muy importante, que uno podría decir si ese cambio es una época capitalista, una cultura capitalista. Claro, y uno, también ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la invasión a América? La invasión a América es lo que posibilitó, digamos, el capitalismo porque dio un patrón de intercambio universal como es el oro y la plata. Por eso aquí era tan importante la búsqueda de esos metales, ¿no? Que es lo que hizo posible un intercambiador universal, que es lo que viene a ser el dinero metálico antes de que se transformara en papel, cuando ya llegó un momento que no se podía sostener todo el valor que había dando vuelta y que pasó a hacerse en papel. Bueno, fíjense ustedes, la modernidad, como yo creo que les comenté la vez pasada, bueno, esto de valoración del presente, con esa frase que yo siempre digo de Luca Prodan, este gran músico del rock argentino, un italiano que vino aquí, que vivía en Las Rabonas, cerca de Villa Dolores, y él decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me parece que esa frase es ilustrativa de lo que es esta valorada y exagerada apreciación de este tiempo actual, de nuestro tiempo, el tiempo que nos toca vivir, y que es acelerado porque a veces esto, yo no creo en estos conceptos de posmodernidad, eso hay que criticarlo, hay que cuestionarlo. Ahora, no es todo igual, desde hace 300 años han cambiado muchas cosas, pero justamente lo que se radicaliza es esta exagerada valoración del presente, cada vez más exagerada, y tiene que ver con el tiempo de duración, ya no de las modas como hablábamos antes, sino de lo que se consume. Eso, un celular, digamos que es un aparato tecnológicamente complejo, cada vez dura menos, al igual que las computadoras, etcétera. Bueno, la Revolución Francesa es este triunfo de una clase social sobre otra, la burguesía que ya venía en efervescencia, presionando, estalla en una revolución en Francia, destituye a la monarquía y pasa a ser la clase dominante, que es la que domina actualmente, digamos, ¿no? Pero bueno, uno se podría preguntar, pero bueno, las empresas, ahora el capital está todo en manos de sociedades anónimas. Sí, justamente esa es la burguesía hoy. No es como hace 350 años, ha cambiado, pero es la burguesía. Y uno puede decir, no, bueno, pero ahora el trabajo está transformado en el teletrabajo. El teletrabajo, por ejemplo, es una forma que ya no es trabajo. Bueno, disculpen, me tuve que interrumpir porque el perro ladraba, había una bataola bárbara aquí. Bueno, hablando del teletrabajo, este es el señor que en el video anterior no me acordaba el apellido, Mario Pergolini, que fue locutor de CQC, digamos, ¿no? Y es un empresario actualmente. Y fíjense, eso, el rostro de él no dice nada, pero es como una metáfora ahí atrás, en una biblioteca, parece que hay un
una efigie de un tiburón. Es un tiburón, es un negrero. Es aquellos que ejercen el negreo, o sea, alguien que se opone a la defensa del trabajador que realiza una actividad con computadoras, como si eso no fuera trabajo, ¿no? Incluso con un argumento que es absolutamente cínico, que es como decir, pero bueno, así les va a quitar la posibilidad de trabajar, porque nadie les va a querer dar trabajo, y además ahora de la forma en la que está, ¿cuál es la forma que está? No hay convenio de trabajo, no hay ningún mecanismo de defensa, ni horario, ni condiciones dignas, ni apoyo al pago del servicio de internet, a la computadora, digo, no hay nada, ninguna protección del trabajador. Como si no fuera un verdadero trabajo. Y en realidad el teletrabajo es lo que está sosteniendo todas estas empresas que se dedican a brindar servicios, como el caso de los medios, que es un servicio de información. Claramente se puede hacer mediante el teletrabajo y así se hace y le permite seguir ganando dinero a este y a otros tantos, ¿no? Y miren que hay muchísimas empresas que han aumentado las ganancias ahora con la pandemia. Bueno, esto me parece que es justamente algo que viene a demostrar que los trabajadores no desaparecen, no van a desaparecer nunca, el trabajo no desaparece, se cambia, se transforma, se muta, porque se habló mucho del fin del trabajo, que ya no hay más trabajo, que ahora no son proletarios. Después vamos a hablar qué quiere decir proletario, dónde viene la palabra, que es un trabajo de... Hay un libro de Rancière que habla muy lindo, que cuenta muy bien. Pero simplemente para esta breve introducción, para decir que el trabajo está, que los trabajadores están y que la explotación de los trabajadores está, y que está en la forma un poco más extraña que se pueda pensar, porque este señor que se las tiraba de rebelde es un negrero. Y Tinelli, por ejemplo, que a mí siempre me pareció un estúpido, me lo sigue pareciendo, pero hasta se ha llegado a escribir como que hay una cierta tinelización, como una banalización de la vida actual, etcétera. Bueno, pero Tinelli, sin embargo, a la gente de Idea del Sur le siguió pagando el sueldo hasta que logró vender la empresa a López y la gente me parece que de C5N o de ese grupo empresario, ¿no? Bueno, acá me han dicho, he recibido comentarios que estaba muy difícil lo de Hegel. No, no está difícil, yo creo que no está difícil para nada. Acá lo que tenemos que hacer es una cosa totalmente metafísica y dejar, uno lee eso y es como que mente superior gana mente inferior, ¿no? Entonces uno lo mira y bueno, eso entra en mí y me hace que lo entienda. Y me van a decir, no, pero eso es ridículo. No es ridículo para nada. Es como, yo siempre soy un poco parapsicólogo. Y se los voy a demostrar, miren. Miren ese cuadro que, claro, parece complicado. Este también parece más complicado todavía, ¿no? Porque bueno, las palabras en sí no son difíciles, pero hay un contenido denso ahí, ¿no? Bueno, y este también es complicado. Pero todo se resuelve. Ya, miren, también es complejo, ¿viste? Del sujeto y todas estas cosas. Pero todo se resuelve y acá viene la solución. Ahí está la solución, todos juntos. No, pero este es un chiste, claro, es un chiste, por supuesto. Permítanme este chiste. Pero este chiste tiene algo que en realidad, si uno piensa que Hegel es inaccesible, bueno, podría pensar que muchos autores son inaccesibles, que Lacan es inaccesible, que no se podría entender nada. Y en realidad Lacan hablaba un poco raro, pero también tiene que ver con los problemas de la traducción. De hecho, que aquellos que saben leer francés lo leen con mucha más facilidad. Y aquellos que vencen un poco la resistencia a aquello de lo que está hablando Lacan, también se les hace más fácil. Acá en el caso de Hegel produce una cierta resistencia. Miren, hay un capítulo de la fenomenología del espíritu que se llama La dialéctica del amo y el esclavo. Ya con el título nomás es difícil leer eso. Y sobre todo cuando él dice que es necesario el esclavo para que haya un amo. Y que para el esclavo es necesario el amo. Digo, esa es la dialéctica, que es insoportable esa dialéctica. Pero en esa dialéctica uno podría pensar, por ejemplo, ¿cómo puede ser que en la historia de la humanidad no haya podido haber una organización social en las sociedades primitivas que no eran tan complejas o en las sociedades actuales que son muy complejas, una sociedad más igualitaria, un poco más pareja, más equitativa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que desde los orígenes civilizatorios
o incluso antes de la civilización, el hombre primitivo de la caverna, siempre había un dominio de unos pocos sobre muchos. Incluso acá un gran antropólogo que vino a estudiar los indios en el Paraguay, discúlpenme que no me sale el nombre, está andando un poco lento con los nombres, él también estudia, se llama el libro La sociedad contra el Estado, ¿no? Un libro extraordinario. Un autor, un antropólogo anarquista, de pensamiento anarquista, pero él también se preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que en las sociedades de los indios, que son de propiedad comunal, mucho más igualitarias que las europeas o que las sociedades capitalistas, pero aún así siempre hay alguien que domina o que tiene algún poder sobre los otros, aunque ese poder sea, en el caso de los indios, mucho más controlado? Bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Hegel da una respuesta especulativa, como en el campo de la filosofía, en la dialéctica del amo y el esclavo, aunque es difícil de soportar. Darwin también da una respuesta con una hipótesis conceptual de una teoría, digamos, de la horda primitiva, en donde para dejar de ser como una jauría, los seres humanos como una jauría donde hay un macho dominante, y pasar a ser un clan, que es una organización donde hay un reparto entre hembras y hombres, y ese reparto es un reparto que permite una organización y una producción comunitaria. Bueno, eso es un concepto teórico de Darwin, que lo toma Freud. Freud lo trabaja en Totem y Tabú. Bueno, pero son especulaciones, ¿no? Es difícil pensar que haya como una teoría de la dominación en la historia de la humanidad. Porque para que podría ser una teoría, de hecho, quien más avanzado sobre esto es Weber, que tiene una sociología de la dominación que es extraordinaria. Pero no cumple con todos los requisitos de una teoría, porque una teoría tendría que tener al menos dos dimensiones, una dimensión en el espacio conceptual y una dimensión en el tiempo, o sea que pueda explicar todo lo que pasó y lo que va a pasar más adelante. Y eso aún no existe, me parece a mí. Los que tenemos mucha fe en Marx podemos llegar a creer que lo hay en él, pero la verdad que no hay una teoría de por qué existe en nuestra especie humana una tendencia a que un pequeño grupo domine a un gran grupo. Bueno, acá está el cuadro que les decía yo. Espero yo que este cuadro haga su trabajo solo, pero lo vamos a ayudar a lo largo de los encuentros, lo vamos a traer y vamos a ir hablando algunas cositas de este cuadro. Claro, este cuadro da para hablar, no digo 8 encuentros, muchos más, porque en algún sentido está representado mucho del pensamiento hegeliano, que no es que yo he leído todos los trabajos de él, ni mucho menos. Además es difícil ya entender poco, imagínense toda la obra, que es un hombre con una ambición de tener un entendimiento global, de un entendimiento total del mundo. Es sumamente complejo, muy difícil, y en gran parte logra esa ambición. Pero le decía yo que, bueno, tiene que ver con algunas lecturas de autores como Rubén Drí, que yo les mencionaba, que en realidad no es sacerdote, es teólogo actualmente, es alguien que sigue estudiando, digamos, estudiando religiones, la religión católica y demás, pero que tiene una posición bastante crítica, ¿no? Bueno, leerlo a él y leer a otros autores me ha hecho como más fácil el camino. Esos autores, yo muchos de ellos se los voy a ir enviando. Ahora ya les envío a algunos que estudian la obra de Hegel, en los próximos encuentros les voy a enviar más. Bueno, este es el cuadro que también yo les envié la vez pasada, que me parece que tal vez no quedó del todo claro. Entonces hoy lo que voy a hacer es tratar de esclarecerlo con el pensamiento de otros autores, porque en realidad no son ideas mías. Yo creo que lo que yo hice, como les decía antes, es en todo caso el mérito de juntar estas cosas, ¿no? Que no es poco ni es mucho, y que no soy el único, quiero aclarar, no tengo ninguna pretensión de autor ni nada de eso. No quiero ser el TikTok de las ciencias sociales, no pretendo eso. Pero bueno, aquí me gustaría empezar, digamos, con esto de la construcción social del sujeto, que está en la base del cubo. La construcción social del sujeto es, bueno, como lo dice la frase, ¿no?
hay un trabajo de creación. Se crean los sujetos, la sociedad crea los sujetos. Y bueno, ¿quiénes son los que han trabajado esto? Bueno, un viejo trabajo de Berger y Luckmann, de la década del 70, la construcción social de la realidad, que no es, actualmente me parece que no está tan recuperado esos autores, porque son autores fenomenólogos, pero me parece que fueron los que tiraron un puntapié inicial bueno, muy bueno para empezar a pensar estas cosas. Pero fíjense, tenemos acá a Michel Foucault, un autor extraordinario, extraordinario. Muchos tratan de darle con un caño, pero es difícil, es muy difícil, es un autor extraordinario. Y en ese libro, del Fondo de Cultura Económica, que está ahí, La hermenéutica del sujeto, en realidad es una desgrabación de un curso de Foucault entre el 81 y el 82, muy poquito antes que él se muera, porque se murió en el 84, de SIDA. Son tal vez uno de los últimos, capaz que sea el último curso, no recuerdo bien, capaz que sea el último curso que dio Foucault. Bueno, y abajo tenemos un libro que recupera muchos autores que hablan sobre Foucault, ¿no? Bueno, ahí hay un error en el tipeo, que es Etienne Balibar, Deleuze, Dreyfus, Glucksmann, como los más conocidos, ¿no? Está bueno ese libro, también lo tengo, yo se los voy a enviar. Y después otro muy conocido, que es un texto breve, digamos, de Louis Althusser, que se llama Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, que es un clásico que lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, y a ellos les mostraba también un afiche de un congreso que está por haber en Puebla sobre subjetividad. Y acá tenemos, por ejemplo, otro afiche que es sobre una maestría que se está dando ahora, pobres, en la UBA les ha tocado arrancar con la pandemia. Entonces el año pasado arrancaron, pero a poco de andar tuvieron que pasar a formato virtual. Una maestría buena, me parece muy buena, que la coordina Mónica Cragnolini. Ella hace muchos años que está en la Facultad de Filosofía y está a cargo de la cátedra Nietzsche. Tiene muchísimos trabajos escritos, una mujer muy estudiosa, muy admirable. Bueno, ustedes pueden buscar en YouTube, hay varias conferencias, cursos, digamos, grabaciones, videos breves de los profesores de la maestría esta que están subidos a YouTube y que se puede acceder perfectamente, son didácticos, se entienden. Bueno, después tenemos un libro de Jacques Lacan, seguidor de Freud, que yo siempre digo que Lacan tal vez en la primera época no le costaba hablar de Freud, y más adelante le costó cada vez más porque él ya no se sentía muy freudiano y cambió muchas cosas. Bueno, este es el año número 11 que venía dando, el 11º año que venía dando el seminario, que era un curso que él daba, que primero lo empezó a dar en un salón chico, en un auditorio chico, y después lo terminó dando en la Sorbona, en un auditorio enorme que le había conseguido Althusser. Y entre sus alumnos iba, qué sé yo, Lévi-Strauss, Foucault, una cosa muy importante. Bueno, en este seminario, que algo vamos a tratar de ver, que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, él analiza el sujeto, lo analiza tal vez en el texto que mejor trabaja la cuestión del sujeto para el psicoanálisis. Bueno, este es Joel Dohr, un autor muy conocido, que trabaja justamente este tema, y después Todo el mundo es loco, de Jacques Alan Miller, un libro lindo, provocativo, donde Miller es el yerno de Lacan y ha hecho algunos negociados, digamos, con los seminarios de Lacan. Fíjense ustedes que esos libros del seminario se editan uno por año, cada 2 años, y en realidad están todos grabados, no hay nada que cambiar, se podrían haber sacado todos juntos, pero se sacan de a poco porque son un gran negocio editorial, un gran negocio, en toda América Latina, España, y en muchísimos otros países, ¿no? Aquí en toda América Latina lo edita la editorial Paidós, que con cada vez que saca un seminario, me parece que faltan, no sé si ya han terminado de salir todos, falta 1 o 2, pero cada vez que saca un libro se venden miles de ejemplares en una semana, digamos, ¿no? Bueno, este es un psicoanalista, Alfredo Edelstein,
que me lo comentó el otro día Gonzalo, un chico que está haciendo este seminario, un amigo, eh, que le estaba viendo unos videos de Edelstein. Este es el libro, me parece que es lindo, está bueno, El origen del sujeto en psicoanálisis. Y se los traigo porque además lo edita en una editorial, que es una editorial chiquita, que edita cuestiones de psicoanálisis, de filosofía crítica, y que está en la zona de Palermo, digamos, es como está hecho a medida de todo el ambiente de Palermo en Buenos Aires, y donde está toda la gente vinculada al psicoanálisis. ¿No? Una editorial que no se, ni siquiera se distribuye en todo el país. Podríamos decir que está hecha para Palermo. Y les aseguro que cada libro que sacan se vende por lo menos 1000 ejemplares rápido. Bueno, como ustedes habrán notado, me gusta la cuestión editorial porque siempre mi sueño, ¿qué querés ser cuando seas grande? Si hoy pudiera decir, diría yo quiero ser editor. Bueno, mi amigo Carlos Gáceres de la Universidad de Villa María ha hecho una editorial, la editorial de Villa María de la nada, y ha hecho una editorial hermosa. Después vamos a hablar de eso también. Y ojalá lo podamos invitar a que hable con nosotros. Él ha participado conmigo en algunos seminarios, un seminario que supimos dar hace unos años que se llamaba Arte, Cuerpo y Poder. Lo dimos con él, con mi hermano, con Celia Marco del Pon y con, bueno, un grupo de gente. Fue una experiencia muy linda. Bueno, y después acá tenemos un seminario, un curso abierto de posgrado que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del inconsciente. Se los traje por un gusto personal mío nomás, porque quien lo da es un amigo, digamos, alguien que me recibió, me formó a mí, fue mi primer maestro, podríamos decir, en el Hospital Neuropsiquiátrico, aquí en Córdoba, en el año 83, y es el doctor Jorge Agüero. Bueno, y él recupera una frase de Lacan que me permítanme, se las voy a leer. La manera justa de contestar a la pregunta ¿quién habla? Cuando se trata del sujeto del inconsciente. ¿Quién habla cuando se trata del sujeto del inconsciente? Esta respuesta no podría venir de él, si él no sabe lo que dice, ni siquiera que habla, como la experiencia entera del análisis nos lo enseña. Está bueno, porque no hay él, no hay un él. O sea, no hay un él consciente. Bueno, y acá vemos, ya para entrar en otra dimensión del cuadro, que es la de los cuerpos. Bueno, no me sale ahora el nombre exacto, la palabra exacta de esa cara del cubo. La construcción social del sujeto. Bueno, esto del cuerpo, las políticas sobre el cuerpo, que en realidad lo que tiene que ver es con la biopolítica. No importa tanto la frase, sino el contenido, que es que el interés es trabajar la biopolítica. Y la biopolítica es, básicamente tiene que ver con ideas de Foucault. En este libro, ¿no? En un libro, una conferencia también de él, de las del Collège de Francia, que es el nacimiento de la biopolítica. Aquí tenemos un libro de un autor argentino, Edgardo Castro, que ha sacado un diccionario muy lindo, que yo se los voy a enviar también, un diccionario maravilloso sobre Foucault, un trabajo de muchos años. Y este libro, que es Lectura Foucaultiana, es una historia conceptual de la biopolítica, que no lo tengo en formato electrónico, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, está otro libro que se ha vendido muchísimo en varias ediciones y reimpresiones, que es de Gabriel Giorgi, que es un intelectual muy importante de Argentina, y Fermín Rodríguez, que compilan textos de Deleuze, Foucault, Negris, Zizek, Agamben. Muy lindo el libro, ese lo tenemos acá también. Bueno, después uno de los italianos, no sé si ustedes saben, hay un grupo de filósofos italianos que están dando mucho que hablar, que son muy importantes. Uno de ellos es Roberto Espósito. Vamos a ver varios, vamos a hablar también del padre de ellos, podríamos decir que es Negri, Paolo Virno, Lazzarato, en un grupo de italianos, ¿no? De filósofos italianos que han renovado la filosofía italiana y a mí me alegra mucho.
Bueno, en ese libro Espósito trabaja la cuestión de la biopolítica y la filosofía. Y hay otro que también trabaja mucho, que es de la Universidad de Venecia, que es Giorgio Agamben, que es un Foucaultiano de fuste, digamos. Bueno, acá está un libro de un querido amigo, Adrián Escribano, con Carlos Figari, que compilan una serie de textos. Adrián Escribano trabaja hace muchos años con un área de la sociología que es el área de las emociones, los cuerpos y las emociones. Y justamente se llama así el libro, Cuerpos, Subjetividades y Conflictos hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica, un libro muy lindo. Bueno, ellos también han estado vinculados en todo este grupo, digamos, de Adrián Escribano, que, bueno, que no, está un montón de gente, ¿no? Han estado vinculados al pensamiento de David Le Breton, sobre todo hace unos años atrás. Ahora me parece que tienen toda una producción propia. David Le Breton, un antropólogo francés, acá les pongo uno de los libros de él, El cuerpo herido, y de identidades estalladas contemporáneas, que también ayuda a pensar esta cuestión del cuerpo. Pues ya los dos últimos, Judith Butler, una norteamericana, una filósofa norteamericana muy importante, que tiene muchos libros. Yo creo que es el más conocido de ella, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Nosotros lo vamos a trabajar justamente porque nos interesa una de las dimensiones de la subjetividad, como es la identidad, y también la identidad de género. Aunque no va a ser nuestro eje, porque yo creo que ya hay un montón de cursos, seminarios donde se trabaja, se analiza eso. Yo de todas maneras me animo a hacerlo porque la perspectiva de este seminario es una perspectiva antiutilitarista. No tiene por objetivo lo que tienen la mayoría de los cursos universitarios, que sirva para buscar trabajo, que sirva para hacer un artículo, que sirva para analizar. No, acá no tiene que servir para nada, no tiene que tener ningún sentido utilitario. Tiene que producirnos algo. Eso es un poco el objetivo. Un objetivo afectivo, que nos produzca algo a ustedes y a mí. Algo adentro. Y ojalá que podamos hacer eso entre todos. Bueno, el último libro, es Cuerpo y Emociones desde América Latina, y ahí me interesa recuperar, bueno, está José Luis Grosso, pero está María Eugenia Boito, una gran amiga, querida amiga de la Universidad de Córdoba, que trabajaban juntos en el área de cuerpos y emociones, y demás, con Adrián Escribano. Ha tenido un desarrollo muy lindo, muy importante, María Eugenia, y bueno, es un poco traerla a la memoria, lo mismo que Adrián, que con Adrián hemos sido y somos muy, muy amigos. Lo que pasa es que él ahora vive en Buenos Aires, ya es investigador principal del CONICET, digamos, está en las alturas de la aristocracia del pensamiento aristocrático universitario. Y yo, bueno, sigo plebeyo acá en Córdoba. Esto de hacerse a la víctima, victimizarse, por ahí tiene sus ventajas. Bueno, y ya para ir terminando, digamos, esto de la vida social de las cosas, ¿no? Que es la otra dimensión, es como las cosas, los objetos están vivos. Bueno, primero es el mundo de los bienes, que es una antropología del consumo de Mary Douglas y Baron Isherwood, pero Mary Douglas es la que más ha trabajado, es una antropóloga inglesa extraordinaria. Este libro lo tenemos. El que viene a continuación también, que es La vida social de las cosas, de Arjuna Padurai, una perspectiva cultural de las mercancías. Los dos libros son de una colección de Editorial Grijalbo, que tenía, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero algo así como una colección de libros populares, que se había propuesto sacar un libro por semana, y lo logró, saca un libro por semana a precios muy, muy económicos. Bueno, después eso se cortó, ¿no? Bueno, después tenemos el fetichismo de la mercancía y su secreto, de Karl Marx. Es un pequeño capitulito, ni siquiera capitulito, es un tema, digamos, dentro de un capítulo del tomo 1 del Capital, ¿no? Pero está buena esta edición porque es una edición prologada por un intelectual francés que se llama Ansel Jappe, a quien, bueno, yo sigo mucho. Creo que es un autor muy fuerte, muy importante, en una escuela que se llama la Escuela del Valor, que está como recuperando, volviendo a pensar algunas de las cosas de Marx sobre el valor, como para entender nuestro mundo.
Y está en una editorial que tiene una historia muy linda, que era un joven arquitecto que querían hacer una editorial no me acuerdo en qué ciudad, bueno, cerca de Barcelona, alguna ciudad relativamente pequeña de España. Querían hacer una editorial y bueno, y habla con los amigos y demás a ver si juntan un poco de dinero y él se compromete a darles libros, pagarles cuando salgan los libros e irles dando. Y así se fue armando esa editorial, que es una editorial muy prestigiosa, los libros son de una gran calidad. Lamentablemente son caros, ¿no? Cuando llegan acá a Argentina tienen un montón de costos, qué sé yo. Pero bueno, son libros hermosos. Por suerte yo tengo varios que se los voy a adjuntar. El segundo es de Anselm Yape, directamente Las aventuras de la mercancía, y el tercero es el libro último que sacó Yape, que es La sociedad autófaga. Y me parece que es un trabajo de una revisión bibliográfica de una literatura sociológica, antropológica, que la hace desde la década del 60, del 50. Un trabajo extraordinario, muy lindo libro. Bueno, este es un libro interesante para ver también cómo se está pensando estos temas, ¿no? Y es Catastrofismo, Administración del Desastre y su Misión Sostenible. Y la escribe Jaime Semprún y René Ritzel, pero Jaime Semprún es el hijo de Semprún, un escritor, novelista español muy importante, que escribía libros con un personaje que era un inspector de policía, no me sale en este momento el apellido del inspector, pero bueno, un escritor muy importante que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, él era judío y demás. Bueno, acá tenemos uno de los libros del italiano, de otro italiano de los que hablábamos, que es La fábrica del hombre endeudado, que lo mismo que el que sigue, Gobernar a través de la deuda, que es el tema más actual que está trabajando él, de cómo una tecnología de dominación en el mundo actual es la deuda, ¿no? Y bueno, y pensemos en nosotros, en nuestro país, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, así no los canso, algunos libros de autores argentinos, ¿no? Esta es una edición de Editorial Topía, que es una editorial que en realidad en sus orígenes vendía libros para psicoanalistas. Bueno, Enrique Carpintero, que es su director, es un psicoanalista, pero actualmente el director de la revista Topía, que es Vanier, es también un psicoanalista, un hombre más joven. Pero esa es una mesa redonda que hicieron sobre el fetichismo de la mercancía. Bueno, Karl Marx no estuvo, le sacan el famoso artículo de él, pero estuvo Gruner, Riesnik, Cohen, bueno, Sugdorf, autores muy importantes. Después otro es un libro de Néstor Cohen, que tiene la cátedra Che Guevara en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y es profesor de la UBA, tiene muchos libros, y libros buenos, un hombre más joven, un investigador. Después, un libro de un politólogo muy famoso de Argentina, que se conoce en toda América Latina, que es Atilio Borón. Si no me equivoco es el último, no es el último, porque sacó un par más, pero me parece que el último libro teórico importante de él, que es América Latina en la geopolítica del imperialismo. Después tenemos un libro de la Universidad de Córdoba, que es El no matar, que es básicamente un libro que se armó a partir de una carta muy provocadora de Oscar del Barco, haciendo una crítica a las muertes que se produjo en la lucha de la guerrilla en la década del 60, del 70. Y bueno, y todos los que salieron a cascotearlo, ¿no? Muy lindo el libro ese, porque vino a romper, a tocar un tema tabú en la izquierda. Bueno, y aquí tenemos una revista que yo la quiero simplemente mencionar hoy, que es la revista Herramienta, una revista hecha por algún grupo de intelectuales porteños, que sale 3-4 veces al año, y después de un tiempo está disponible gratuitamente en internet. Yo se las recomiendo, yo les voy a enviar varias que tengo en formato electrónico, no tengo la colección completa, pero les voy a enviar varias, ¿no? Ahí en este número, por ejemplo, hay autores fuertes. Bueno, otro autor, León Rosichner, este es un libro viejo de esa editorial extraordinaria que fue el Centro Editor de América Latina, que es un libro fuerte, muy fuerte, digamos, para pensar el peronismo, que se llama Perón entre la sangre y el tiempo.
lo inconsciente y la política. Después vamos a hablar de León Rosicner, que ahora ha sido recuperado, ahora en la época que estaba la Biblioteca Nacional, que era dirigida por este sociólogo, en la época del kirchnerismo, que salieron muchos libros, se editaron muchos libros y las obras completas de Rosicner se editaron, ¿no? Bueno, después tenemos La hegemonía menemista, un libro de Alberto Bonet, un intelectual joven, muy contemporáneo, que se llama El neoconservadurismo en Argentina. De este autor vamos a ver varios libros también. Bueno, y La oscuridad de las luces, que es un libro de Eduardo Gruner, a quien yo lo conozco, me ha dirigido en trabajo, ha sido mi docente, mi profesor, mi maestro, digamos, en muchas cosas, ¿no? A quien yo admiro profundamente. Este es un libro muy fuerte donde él analiza la revolución haitiana. Un libro extraordinario. Bueno, y estos son argentinos en el extranjero que les ha ido bien, ¿no? Ya los vamos a ver en detalle. Por aquí lo tenemos a Ernesto Laclau, Jorge Alemán, que son de alguna manera... Laclau falleció hace unos años atrás, creo que se los mencioné. Pero Jorge Alemán está vivo, pero ambos han sido referentes del kirchnerismo, autores que han sido como de cierta lectura obligada por la militancia kirchnerista. Yo no soy laclausiano, ni lo quiero ser, como dice la canción infantil, pero es un autor muy importante. Yo leo y siempre leo las viejas obras de Laclau de la década del 70, como Ideología y Política en la Teoría Marxista, que es un libro extraordinario. Y de los libros nuevos, bueno, hay que leerlos porque son muy importantes, hacen pensar mucho. Y Jorge Alemán, que es un psicoanalista que está en España, tiene muchos libros y bueno, es un autor muy reflexivo que yo creo que es importante pensar y también estudiarlo críticamente. Bueno, acá tenemos un politólogo, Guillermo O'Donnell, el hermano de Pacho O'Donnell, el historiador. Este es un politólogo, un sociólogo argentino que se exilió con el golpe de Estado, se fue a Estados Unidos, no volvió más, trabajó en la Universidad de Notre Dame, en Nueva York, muchas décadas, hasta que vino hace unos años acá, y a los 2 o 3 años que estuvo en Argentina se murió. Mucha gente le pasa eso, ¿no? Vuelve a Argentina después del exilio y no sé, tal vez es como volver a morir acá. Bueno, otro libro extraordinario sobre Perón, que podríamos decir la contracara de Laclau, es el de Eliseo Verón, Perón o muerte, los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Y una cosa extraordinaria es que en la época del 70 o del 80, del 90 incluso, había como cierto enfrentamiento entre Laclau y Verón. Y por esas cuestiones del destino los dos murieron con una diferencia de un día. Se murió Laclau y creo que al otro día se murió Eliseo Verón. Bueno, y después yo me he permitido acá como una cierta audacia de pensar a grandes escritores como Cortázar, Saer, Borges y Viñas, pensarlos como ensayistas que tienen mucho para decir sobre las formas posibles de entender el mundo, que ya las vamos a conversar. Por ejemplo, Borges, que era un hombre de derechas, sin embargo, hay algunas reflexiones que son muy lúcidas, muy lúcidas. Bueno, David Viñas, un intelectual de izquierda, que ese libro, digamos, Literatura Argentina y Realidad Política, me parece que fue un libro que durante 10 años marcó la crítica cultural en Argentina. Y Saer es un autor argentino, rosarino, que está en Francia y que ha llegado a ser integrante de la Academia de Ciencias, de Letras de Francia. Bueno, Cortázar, ¿qué decir de Cortázar que no se sepa? Un autor maravilloso, y en el próximo encuentro vamos a trabajar una discusión, un debate que él tiene con José María Argüedas, un escritor que recupera o es enrolado en el pensamiento indigenista. Pequeño homenaje a las mujeres, grandes autoras. Esta es una cordobesa, María Teresa Andrueto, que escribe libros para niños, pero yo la pongo porque me encanta su forma de pensar. La escucho en la radio, tiene un programa donde ella tiene una columna maravillosa, y ganó un premio que sería algo así como el Nobel de Literatura para la literatura de niños, que se otorga en Dinamarca, que es un premio para autores de todo el mundo, que es el premio
Hans Christiansen, bueno, no me sale el apellido. Bueno, el que escribió Hansel y Gretel. Un premio extraordinario. Bueno, lo ganó ella. Un honor para los cordobeses. Bueno, Beatriz Arlo, ¿no? Este libro de ella, un libro fuerte, interesante. Hay quienes la odian porque dicen que se ha hecho muy derechosa, que está, no sé, para tal grupo económico, para tal medio, para criticar, que critica esto, critica aquello. Bueno, lo cierto es que en su historia, Beatriz Arlo tiene una historia importante. Ella dirigió una revista que se llamaba Punto de Vista, una revista que luchó contra el proceso militar. Hasta me atrevería a decir en soledad, junto con la gente que trabajaba en esa revista. Tiene ensayos fuertes, muy reconocidos a nivel latinoamericano. Bueno, esta es una autora contemporánea, Rita Laura Segato es una, no sé de dónde es, pero vive en Jujuy. Yo sé que vive en Tilcara, una época del año, otra época está en Buenos Aires, otra época está en Brasil. Da clase en distintos lugares. Y tiene este libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, parafraseando a un libro de Levi Strauss que se llama Las estructuras elementales del parentesco. Dice ensayo sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Ese libro particularmente es bueno. Me parece que toda la obra de Rita Laura Segato es muy buena, es fuerte. Bueno, una autora que no es muy conocida, yo la conozco mucho, la admiro profundamente, que es una rosarina que se llama María Teresa Gramuglio. Es tal vez para especialistas en el campo literario, pero a mí me gusta su obra, me gusta cómo piensa, y bueno, elegí para mostrar, no es el único, pero para mostrarles este libro, Nacionalismo y Cosmopolitismo, en la literatura argentina. Bueno, fue una autora que a mí me gusta mucho, que es una de las que yo le comentaba, vino a Argentina y al poco tiempo murió, que es Josefina Ludmer, una autora que es una crítica cultural muy importante. Nosotros vamos a trabajar de ella cuando analicemos más adelante el Martín Fierro. Ella tiene un libro sobre el género gaucho, que es un libro muy reconocido. Bueno, y aquí este libro que está muy bueno, que se llama Aquí América Latina, una especulación, que lo tenemos y bueno, yo se los voy a enviar. Después tenemos a Elizabeth Yelin, que no tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar en este seminario. Yo tuve el honor de conocerla y he leído su obra. Ella, su tema, su especialización tiene mucho que ver con la memoria. Es muy reconocida entre la gente que trabaja derechos humanos y memoria, que es un gran tema. Yo originariamente no había previsto incorporarlo en este seminario, pero bueno, tal vez si tenemos un poquito de tiempo algo podemos incluir, ¿no? Alcira Argumedo, que ahora está como cada tanto aparece en los medios, Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Es una profesora de la UBA, investigadora muy reconocida, y Dora Barrancos, que ahora ocupa un lugar en el gabinete del Gobierno Nacional, no recuerdo bien qué lugar ocupa, pero creo que tiene que ver con la Secretaría de la Mujer, me parece. Bueno, este libro de ella es Devenir Feminista, una trayectoria política intelectual, que es un libro de Claxo, que está disponible gratuitamente, yo también se los voy a enviar, que hace como un recorrido de su vida, que es muy emotivo, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando, estos son cordobeses, ¿no? Cordobeses, Oscar del Barco, como yo les comenté hace un rato, él es el que genera, digamos, toda esa discusión alrededor del no matarás, un autor argentino, cordobés, argentino, muy reconocido, estuvo exiliado en México, ha dirigido colecciones de libros, ha hecho muchas traducciones del francés, un ensayista muy penetrante sobre la obra de Marx. Bueno, y justamente la Biblioteca Nacional le recuperó gran parte de su obra filosófica, en este libro, Escrituras, que es un libro, si no me equivoco, de cerca de 600 páginas. Un gran autor, que junto con el que sigue, con José Aricó, ellos tenían aquí en Córdoba, en la década del 60, la revista Pasado y Presente, que fue una revista de avanzada, de vanguardia en América Latina. Tradujo libros del ruso, del francés, del italiano, tradujo textos de Lacan, era de avanzada. Era una revista extraordinaria y que ha salido editada, por suerte, por la Biblioteca Nacional,
en 3 tomos, digamos, en formato facsimilar, o sea, en el mismo tamaño de que salía originalmente esa revista. No está, sí está disponible electrónicamente, pero es del CEDINSI. Es grande. Bueno, vamos a ver si las puedo enviar. Eh, bueno, y el CEDINSI es el Centro de Investigación de la Izquierda, ¿no? Que lo dirige Horacio Tarcus en Buenos Aires. Ya después vamos a hablar de eso. Bueno, estos libros de Aricó es uno muy famoso, que es La cola del diablo, itinerario de Gramsci en América Latina, y otro que es un libro más reciente, que se lo armó, digamos, Horacio Crespo, que son lecciones que él dio, que se grabaron en México. Les quiero aclarar que Aricó no tenía ningún título universitario. La verdad que Oscar del Barco, no sé, me parece que sí, en letras creo. Pero Aricó no tenía ningún título, era un autodidacta, se valoraba mucho el tema de ser autodidacta en aquella época. Yo también lo recupero mucho eso, yo soy un advenedizo, porque soy médico y bueno, leo estos temas, me parece que esto, leer es un derecho de cualquiera y uno no tiene que seguir, digamos, esa rutina, esa agenda universitaria que si no sos antropólogo no vas a entender la antropología o cosas por el estilo que son ridículas. Bueno, acá tenemos algunos textos de Héctor Schmuckle, el Toto Schmuckle, que bueno, falleció hace relativamente poco, en el 2015, una persona muy querida aquí en Córdoba. Yo tuve el gusto de conocerlo, de escucharlo. Él hizo muchos libros, era alguien que trabajó mucho en la Facultad de Ciencia de la Información y en el Centro de Estudios Avanzados aquí en Córdoba. Pero él dirigió esa revista Los Libros, que fue una revista que marcó un rumbo sobre el análisis de libros y el análisis literario en América Latina, ¿no? Bueno, Leopoldo Lugones es un autor que primero fue de izquierda, después de derecha, tuvo un hijo torturador de la Policía Federal. Bueno, una historia complicada, pero un gran autor, un gran autor. Y es de Córdoba, ¿sí? No es de San José de la Dormida, es de, bueno, por esa zona, Villa de María del Río Seco, un pueblito chiquitito, bueno, él nació allí. Leopoldo Lugones, este libro, que es El Payador, es un libro donde él analiza justamente el Martín Fierro. Lo vamos a trabajar y vamos a trabajar también un poco alguna práctica de mecenas que él tuvo con grandes intelectuales argentinos, ¿no? Este es un cordobés, también El desierto de su semilla, de Jorge Barón Visa, un intelectual, un poeta, un novelista que, bueno, se suicidó, el hijo de Barón Visa, que tiene este monumento tan importante, Camino a Altagracia, aquí. Bueno, y para terminar ya, aquí les dejo una foto de flores tan comunes como las margaritas hermosas, ahora ya se ven poco. Son flores hermosas y comunes. Fíjense que lo común no es mediocre, que esto me parece que es un ejemplo, ¿no? Bueno, aprovecho para enviarles un abrazo, desearles que estén bien todos y todas, que se cuiden. Y bueno, escríbanme, ¿no? Les mando un abrazo enorme.